avance tecnológico, de mejorar la calidad, de mejorar los precios. Nosotros podemos pensar en el mercado, por ejemplo, de los aparatos celulares. Es increíble cómo cada 4 o 5 meses está saliendo un nuevo punto 5, punto 6, punto 7, está aumentando las capacidades, mejorando las cualidades, bajando los precios. Ese es un interesante ejemplo de competencia. Pero lo mismo puede aplicarse para cualquier otra actividad dentro de la economía, y hoy iría un poco más lejos, dentro de cualquier economía. Es decir, no me parece que sea algo propio y exclusivo de la economía de mercado, sino que también dentro de una economía planificada o centralizada, la competencia entre las distintas empresas de un mismo sector es importante, ya sea para ganar puntos, ya sea para ubicarse mejor. Hay distintos tipos de atractivos, digamos, o de estímulos, pero es necesario precisamente para evitar el enquilosamiento de las empresas. Me encanta la comparación que usted hace con la salud, porque justamente es algo bien fácil de comparar, el decir, si yo no hago ejercicio, pues bueno, pues voy a engordar, después me va a dar hipertensión, después me va a dar cardiopatía, me va a dar diabetes. Y en ese sentido, esto que usted nos habla de la competencia es importante, como sana esto también las economías. Recientemente se dio a conocer este caso de competencia y concentración de la industria cervecera en El Salvador. Quisiera que nos explicara cuál es este proceso de caso de autorización. Se están hablando de 2 empresas, la empresa InBev y SunMiller, no sé exactamente si son así las pronunciaciones, pero cuéntenos cuál es esa situación de competencia que ahora ha venido a información pública. Bueno, pero déjeme entonces también contextualizar, digamos, e ir de lo general que ya empezamos a hablar para llegar a lo específico. Una de las funciones que tiene la Superintendencia de Competencia es precisamente la de prevenir los daños que pueden ocurrir en el mercado a consecuencia de la disminución de la competencia en cualquiera de los sectores de la economía, o peor aún, evitar la concentración excesiva del acaparamiento de una materia prima, de un producto, de un agente económico sobre la totalidad del mercado, porque eso es, digamos, el mal mayor que puede ocurrir. Para eso, la Superintendencia tiene la facultad de analizar previamente algunas concentraciones económicas, no todas, solamente aquellas en las cuales los activos o los ingresos superen los 140 millones de dólares, y me quedo conservador porque mis cálculos son con el salario mínimo que existía hasta el año pasado, porque estos cálculos la ley los remite a una cantidad determinada de salarios mínimos, ahora sube más. Entonces, que sus activos o sus ingresos superen esa cantidad, pero que además sean 2 agentes independientes uno del otro, de manera que efectivamente se produzca una fusión de ambos, porque si no estaríamos bastantes hablando, millones, ¿no? 140 millones. Excesivo. Una de las propuestas que va en la propuesta de reforma a la ley de competencia es que se reduzca ese umbral, que es el término técnico que se utiliza, porque eso es la estratosfera de la economía salvadoreña. Entonces realmente está demasiado arriba. Y son pocas las empresas que pueden tener esa cantidad de millones. Tan pocas que en toda la historia de la Superintendencia solamente en 3 ocasiones han habido empresas de capital salvadoreño que deban pasar por esta autorización. La generalidad o la totalidad de las otras son transnacionales en las telecomunicaciones, en la banca, en una serie de operaciones, pero transnacionales en todo caso. Entonces, dentro de esa atribución, en el caso de esta concentración de la que estamos hablando, de las 2 más grandes cervecerías del mundo,
obviamente caen dentro de las que necesitan una autorización de la autoridad de competencia. Debo además decir que esto no es una cuestión del Salvador, ni muchísimo menos. Hoy día la excepción en el mundo son países en donde no hay autoridades de competencia. En Centroamérica el único caso es Guatemala, que está a marchas forzadas, obligada a emitir una ley de competencia por exigencias que después podemos comentar del acuerdo con la Unión Europea. Entonces, en este caso en particular, las mismas empresas conocedoras de la regulación de competencia en todo el mundo establecieron que para poder llevar adelante, es decir, para concretizar su oferta de concentración, debían de obtenerse las autorizaciones de un conjunto de autoridades de determinados países en los que no estaba El Salvador, hay que decirlo. Pero entonces, bueno, yo podría citar como, de entrada, en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Unión Europea, se le exigió a la sociedad adquirente, que es AB InBev, deshacerse de dos marcas mundialmente famosas, Grolsch y Miller. Entonces, AB InBev, que es la adquirente. La otra va a desaparecer, tragada, digamos, por AB InBev. La SAB Miller. La SAB Miller es tragada a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, ahí pongo un ejemplo o una información, digamos, de dos condicionamientos importantes de desinversión, es decir, de venta forzosa de determinados activos o de determinadas marcas. En este caso, para que pudiera llevarse a cabo la operación en los países de la Unión Europea y en los Estados Unidos, obligación de desinvertir Grolsch y Miller. Y esto es importante que se sepa porque todavía hay alguna gente que se ha escandalizado, entre comillas, por el condicionamiento que hizo aquí la superintendencia. Entonces, a nosotros se nos presenta el panorama siguiente. ¿Qué puede hacer la superintendencia de competencia frente a una concentración económica? Bueno, al analizarla, si esa concentración no va a afectar las condiciones de mercado existentes, autorizarla pura y simplemente. El año pasado ha sido el caso, por ejemplo, de la compra de la banca comercial del Citibank por parte del grupo Imperia hondureño, o la compra de AIG por parte de ASA. Son dos ejemplos en donde las condiciones de mercado, no digo que sean excelentes, pero no iban a ser alteradas por la operación y no había razón para negarla. De hecho, en la historia de la superintendencia solo se ha rechazado, negado una operación que fue el intento de comprar Digicel por parte de Claro. Y negar... ¿En este caso por qué fue? Habían muchas razones. Para citar solo dos, iba a desaparecer, en primer lugar, el adquirente que era Claro se iba a quedar con una cantidad de espectro radioeléctrico que no necesitaba y que era literalmente un acaparamiento inútil, y eso es ineficiencia y además es aumentar la capacidad de mercado y de influencia de un solo competidor. De 4, que ya son pocos, iba a desaparecer 1, quedarían 3, y además el que iba a desaparecer era el más activo, el más dinámico competidor que era Digicel. Digicel fue el que introdujo el costo por segundo, por ejemplo, y una serie de promociones, etcétera. Y bueno, la realidad creo que ha demostrado que eso fue correcto. La otra posibilidad frente a una concentración es decir, mire, se niega, ya lo explicamos. Y la tercera es condicionarla de tal manera que las condiciones que se establezcan aminoren, disminuyan los efectos negativos que pueda tener la concentración. Frente a ese panorama, viendo la estructura del mercado de cervezas en El Salvador,
por una parte, no era de proponerse negar la operación, impedir la operación, por una parte porque tiene una, digamos, una estela mundial en donde es imposible decir aquí para, pero por otra parte sí buscar condiciones que hicieran menos fuerte las consecuencias que iba a tener esa concentración. Porque también aquí viene la parte humana. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las y los trabajadores que trabajan con esa X empresa y de repente dicen, no, ya esto lo compra otra empresa, y entonces hay un tema de garantía laboral, por ejemplo, ¿no? Que me imagino que deben cumplir las empresas, o también cómo mantener que de repente los empleados no van a quedar en el aire cuando una empresa ya no está. Esa es una de las condiciones, por ejemplo, que en algunas autoridades, el caso de Sudáfrica, si mal no recuerdo, impuso para esta concentración, y que en el caso nuestro salvadoreño igualmente la establecimos. Es decir, tienen que respetarse las condiciones y las garantías laborales por un espacio de 3 años desde que se formuló ya el proyecto para El Salvador. No me refiero al anuncio y lo que se realizó en Europa, en Bruselas y en Londres, donde están las sedes de estas, que fue en el año 2015, me parece, o principios del 2016. Entonces, esa es una de las condiciones. Como también dar a publicidad estas condiciones y otras más que se establecieron. Pero creo que para no ir de una sola vez a las condiciones, si me permite, veamos un poco cuáles eran las preocupaciones que nosotros encontrábamos como autoridad de competencia. Y en ese caso también hacen un plan, ¿no?, de desinversión. Que Exacto, exacto. ¿Cómo sería? Fíjese que antes de esta operación, AB InBev tenía 8 marcas de cerveza, mientras que SABMiller tenía 7 marcas de cerveza. Dentro de las de SABMiller están las 4 marcas tradicionales salvadoreñas, Pilsener, Regia, Suprema y Golden, que, también información importante, son las que ocupan la mayor parte del mercado de cerveza en El Salvador. ¿Qué habría sucedido si estas dos empresas se funden en una sola? Bueno, habría quedado un portafolio, como se dice, de marcas concentrado en una sola de 15 cervezas. Eso nos aproxima a una estructura puramente monopólica, con un 95% de control sobre el mercado. Eso es suficiente, más que razón suficiente para, por lo menos, reducir esa cuestión. Y obviamente esa reducción tenía que darse en donde está concentrado el mayor porcentaje del mercado, es decir, en las marcas nacionales. Ahora, ¿cuáles marcas nacionales? Ese fue el punto en donde ciertamente hubo mucho análisis por parte de la superintendencia, mucho análisis por parte de AB InBev, mucha preocupación justamente por los efectos que podría tener esta operación y esta actuación que es del Estado salvadoreño, porque la superintendencia es parte del Estado salvadoreño, hasta que se llegó pues a la conclusión de que esas dos marcas no es que resuelvan el problema, pero voy a usar otro ejemplo. Establecen un pie de playa, como se dice, es decir, un punto de apoyo, un punto de partida para que otro competidor nuevo, independiente, tanto de la que vendió como de la que compró, pueda entrar en el mercado ya con marcas bien establecidas. Entonces, parte de las condiciones son precisamente que el comprador debe ser un comprador que tenga la capacidad de mantener en el tiempo la rivalidad empresarial que de alguna manera hasta el momento había existido entre estas dos grandes cerveceras con sus marcas. ¿Cómo se va a garantizar? Eso, ¿cómo garantiza la superintendencia que esto ocurra, cabal? Vaya,
Aquí yo sé que estas cosas son muy novedosas, pero estos son procedimientos más o menos ordinarios, normales, frecuentes en los países en donde se dan estas grandes concentraciones. Por una parte se establecen muy claramente las condiciones que deben cumplirse, se firman acuerdos de cumplimiento. Uno se llama hold separate, es decir, obligaciones de mantener separados los negocios hasta que se produzca la venta de las partes desinvertidas y además de garantizar otras cosas, acuerdos de facilitar la compra para ese tercero independiente y para que éste pueda en los primeros años desarrollar una rivalidad, una competencia efectiva, etcétera. Todo eso muy bien detallado, todo muy bien documentado, con compromisos formales de estas empresas, y todo esto supervisado no directamente por la autoridad de competencia, porque por muy grande que sean, puedo hablar de la de Estados Unidos o puedo hablar de la del Reino Unido, por muy grandes que sean, no tienen la capacidad, la experticia de darle un seguimiento a cada uno de estos pasos. Para eso se contratan empresas. En este caso se ha pensado, está por formalizarse, por eso todavía no puedo citar nombres, una empresa inglesa que tiene sede también en México y que puede desplazarse constantemente para que ella dé el seguimiento de que se cumplan esas condiciones y de que la venta se produzca en los términos y en las condiciones que la superintendencia ha señalado. Le voy a preguntar algo que a lo mejor va a resultar incorrecto, pero ¿no podría en este espacio de acuerdos, de cumplimientos entre dos empresas y que entre un tercer competidor, que haya prestanombres y que exista este tercer competidor que también es hijo o propiedad de la anterior empresa? Mire, su pregunta no es mala porque lamentablemente en la realidad de nuestro país se ven cosas muy negativas, muy negras, digamos, en todo esto. Pero precisamente esa es una de las funciones del monitor. Garantizar que ese comprador es un comprador realmente independiente y con la experticia suficiente para que con ese punto de apoyo que es la entrada al mercado con dos marcas que ya tienen una posición y una experiencia. Yo sé que no son las más importantes de las 4 marcas nacionales, pero que con ese punto de apoyo pueda desarrollar una competencia efectiva. Ahora, parte de las condiciones son que la superintendencia debe de conocer quién es el comprador, obviamente con la colaboración, el apoyo del monitor, de la empresa monitora, pero finalmente es el Consejo Directivo de la Superintendencia el que va a aprobar quién es el comprador y cómo se realiza la operación. De manera que realmente es la autoridad de competencia en la que finalmente descansa todo esto. No es fácil, sobre todo cuando no hay una experiencia anterior. Para nosotros esto es inédito. Y el equipo dedicado al tema de concentraciones ha debido de trabajar arduamente, pero por tiempo sumados no sé cuántos días, sumadas las horas extras, no sé cuántos días extra, se ha investigado operaciones similares, se ha analizado la jurisprudencia de todas las jurisdicciones en donde fueron dándose estas autorizaciones y ahora, con satisfacción, aunque no puedo todavía citar a quién me refiero, nos están pidiendo a nosotros, no voy a decir guía, pero que les expliquemos nuestra experiencia porque ya están siguiendo los pasos de la Superintendencia de El Salvador. A nosotros nos ha alegrado mucho esa noticia porque posiciona bien a nuestro país en materia de competencia. Muy bien, y eso también pues muestra un trabajo transparente y equilibrado, ¿verdad? Que no haya esos subterfugios. Vamos a ir a la primera pausa y al volver también, por supuesto, vamos a estar hablando de la telefonía, vamos a estar hablando de esta televisión abierta de El Salvador, más bien, de cómo ha estado planteándose para que nos expliquen. Ya regresamos.
Estamos conversando con el licenciado Francisco Díaz, el superintendente de competencias. Este es un tema que casi nunca se lleva a las audiencias, por lo menos en televisión, probablemente en radio sí. La audiencia nos pregunta que cómo está eso de que si ya no va a haber las cervezas nacionales de las marcas nacionales, y esto puede ahuyentar también a la empresa privada, pero quisiera que nos aclarara si Industria La Constancia realmente funciona como un capital nacional produciendo estas cervezas nacionales. Bueno, históricamente lo que nace es la cervecería La Constancia, que con el tiempo, el desarrollo se convierte, se moderniza o se agranda y asume el nombre de Industrias La Constancia. Todo eso era un capital salvadoreño y eran marcas que nacen aquí, pues por supuesto con los insumos que vienen del exterior, porque los insumos que se utilizan en esto vienen del extranjero, pero ya el sabor, la fórmula concreta se crea en el país. Ahora, Industrias La Constancia vendió sus acciones hace, yo no recuerdo si fueron 8, 10 o 12 años, a SABMiller, de manera que quedó el nombre comercial Industrias La Constancia, pero dejó de ser nacional, si se puede entender por nacional, que el capital dueño sea nacional. De manera que ahorita lo que está ocurriendo es que cambia de propietario entre dos extranjeros. SABMiller, que pasa a ser propiedad en todo el mundo de AB InBev. Pero en El Salvador, en concreto, para que eso surta sus efectos en el país, debe de llevar a cabo este plan de desinversión del que estábamos platicando, que además finalmente fue propuesto por la misma empresa a la superintendencia y la superintendencia lo acepta. Entonces, otra cosa, porque nos lo han preguntado sobre todo los hermanos que están en los Estados Unidos, bueno, ¿y se nos va a terminar? No, no se va a terminar. Parte del condicionamiento es que esas marcas subsistan y que el que compra, si no puede producirla él directamente en el país o en un país próximo, que tenga la obligación el vendedor de maquilar para el comprador durante un periodo de 3 años la misma cerveza con las mismas características, todo por supuesto chequeado en términos de calidad, de sabor, etcétera, para que el producto permanezca en el mercado. Entonces, esa es la... O sea que las ansiedades de que el producto va a desaparecer, hay que quitarlas. No, hay que quitarlas exactamente. Y pues a la gente amiga que nos ha reclamado, ¿cómo es posible que va a desaparecer esto? No hay que tener esa intranquilidad. No está esto desapareciendo. Otra preocupación que, bueno, tú la mencionabas hace un momento y que nos la han expresado también, es que si El Salvador está buscando inversión extranjera, estas cosas ahuyentan, estas condiciones ahuyentan al inversor. No, fíjense que la existencia de un buen régimen de competencia en un país es parte de los atractivos que ve el inversionista internacional. Claro, si estamos pensando en un inversionista que lo que quiere es venir a poner su plata en el país para hacer lo que venga en gana con ese tipo de inversionista, probablemente no le interese que haya no solo una autoridad de competencia, sino que un sistema jurídico, un sistema legal de respeto al Estado de Derecho. No en balde la Unión Europea, cuando firma el acuerdo de asocio con Centroamérica, establece como condiciones que deben haber autoridades de competencia en todos los países de la región. Por eso es que Guatemala está ahorita a marchas forzadas discutiendo una ley de competencia y establece también como condición que en un plazo de 7 años, de los cuales ya pasaron casi 3, exista una norma y una autoridad centroamericana de competencia, porque ellos no ven, el inversor,
no ve al país como el mercado de 6 millones y pico o 6 millones y medio de habitantes que somos, sino que invierte pensando en la región. Claro. Entonces, son más millones juntos. Exacto. Entonces, vaya, en este caso, el entendimiento final con el inversor, con AB InBev, ha sido tranquilo, digamos. No digo que no es doloroso deshacerse de una marca o de dos marcas, que es importante, pero es que son parte del mundo de los negocios. Y como repito, yo podría mencionar una lista de países donde ha habido desinversión. Por ejemplo, en la Comisión Europea, en Francia, Italia, en los Países Bajos, en el Reino Unido, en la República Checa, en Hungría, en Polonia, en Rumanía, en Eslovaquia, la condición ha sido la venta de la totalidad de los negocios, ¿ya? Lo mismo la desinversión de Grolsch, Peroni y Meantime, que son marcas que aquí no conocemos algunas, ¿no? Entonces, esto no es para generar preocupación realmente como espantapájaros de la inversión extranjera. Y sobre todo que funciona la Superintendencia de Competencia de acuerdo a normas claras y dichas y que permiten esto, ¿no? Una sana competencia, eso creo que es importante. Hay otro punto, superintendente, un estudio de la Superintendencia de Competencias que fue del año 2015 destacó la concentración también en el mercado de televisión abierta y sugiere la transición a la televisión digital para incorporar nuevos operadores. Con este reciente anuncio que hizo la CIGET de transformar la televisión digital en analizar este estudio, digamos, ¿cuáles son los principales resultados de la televisión abierta en El Salvador? Si nos puede hablar un poco de este, al final, resultado del estudio que ustedes hicieron. Bueno, el estudio puso sobre la mesa información que en realidad se conocía, pero que no, digamos, era oficial y pública. ¿Cómo fue la estructura que tiene esta industria? En donde hay un grupo que tiene obviamente una posición de dominio bien establecida, me refiero a TCS, con un alto porcentaje de participación en términos de rating y en términos también de publicidad. Le sigue el grupo Megavisión y luego otros grupos u otros operadores independientes, entre ellos precisamente Gente B, que hoy por hoy todavía tienen una participación, digamos, escasa, ¿no? La recomendación en este punto tampoco es exclusiva de El Salvador. Son recomendaciones que vienen impulsadas desde la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la famosa UIT. El paso de una tecnología a la otra deja libre, digamos, dentro del espectro radioeléctrico una cantidad importante de megahercios. Entonces, la recomendación es precisamente que esos megahercios sean distribuidos de una forma que permita el acceso a nuevos entrantes. Y aquí entramos en un tema ya muy concreto de cómo ha funcionado la legislación salvadoreña. La ley de telecomunicaciones, hasta las reformas que recientemente se hicieron, no le permitía al Estado, que es el dueño natural del espectro radioeléctrico aquí y en todas partes del mundo, porque es un recurso escaso, propio del Estado, intangible, pero también limitado, de manera que su uso tiene las características de bien público, pero la legislación en El Salvador no le permitía al Estado hacer absolutamente nada, más que estar como un espectador a la espera de que viniera cualquier agente privado y le dijera, bueno, yo quiero este espacio o yo quiero renovar la concesión que tengo. ¿Qué podía hacer el Estado? En este caso la CIGET como reguladora. Analizar si técnicamente no había inconveniente, si se habían cumplido con los compromisos como concesionario y punto. Solo que apareciese
que hubiese aparecido o que apareciese, porque todavía hay una parte del espectro radioeléctrico que está sujeto a esa legislación, solo que apareciese otro interesado en ese mismo espectro, entonces van a subasta. Si no aparece ese otro interesado, el propietario tradicional, digamos, está tranquilo, le queda todo. Si aparece otro y se va a subasta, como dicen los nicaragüenses, el que tiene más saliva es el que traga más pinole. Entonces, el que puede pagar más es el que se queda con todo el pedazo. Y esta también es una peligrosa concentración. Exactamente, exactamente. Por eso la recomendación tanto de la UIT como en este caso particular de la consultoría que nosotros tuvimos es que el espacio del espectro radioeléctrico que se libere sea manejado de una manera distinta. Entonces, la nueva ley de telecomunicaciones, por una parte, le da a CIGET la atribución de tomar la iniciativa. No con las concesiones que se van a prolongar porque están sujetas al régimen anterior, que son las que vencen en el año 18 y las que vencen en el año 21. Para las siguientes, para lo que no está pues comprendido en esas concesiones ya existentes, es que se puede aplicar un nuevo sistema en el cual ya no solamente es la subasta, es decir, el yo pago más, a mí me queda. ¿Ustedes recomiendan esto a la CIGET, por ejemplo, el hecho de que haya la subasta, o es algo que la CIGET de por sí ya lo hace por sí propia? Bueno, lo viene haciendo obligada por esta legislación que yo estaba mencionando. Ahora, para el futuro, sí ya tiene tres posibilidades. Una es la asignación directa, no de cualquier frecuencia, solo de un tipo de frecuencia bastante reducido, por cierto. Tiene además la subasta y la posibilidad del concurso, es decir, de introducir otros factores que no sean pura y estrictamente el económico, tales como cierto tipo de prestaciones de servicios sociales a la comunidad. La territorialidad a lo mejor también. Exactamente. Entonces, la recomendación es precisamente que para el espectro radioeléctrico nuevo, llamémosle así, o sea, que no está sujeto, que no está ya concesionado y por consiguiente... Que va a quedar libre además con esta... Para el espacio que quede libre, ahí puede hacer, digamos, jugar con este otro tipo de procedimientos. Y dentro de eso puede reservar una parte del espectro radioeléctrico para finalidades sociales. Puede hacer tanta ahí, falta hacen, además. Puede hacer ahí varios movimientos. Vamos a ir a una pausa para que no cortemos la idea y al volver vamos a redondear este tema de la televisión abierta y de las telecomunicaciones que está también generando bastante discusión. Ya regresamos. Bueno, en todas estas nueva legislación de telecomunicaciones, todo este trabajo y recomendaciones que ha dado también la CIGET de realizar subastas y demás con el espectro radioeléctrico o algunas frecuencias, yo suponía que había estado tomada en cuenta también la Superintendencia de Competencias para hacer algunas recomendaciones en este estudio. Usted me ha aclarado que no. ¿Y qué recomendaciones entonces puede dar la superintendencia en estos movimientos que se va a dar en el caso de la televisión? Bueno, como Consejo Directivo de la Superintendencia, efectivamente emitimos dos opiniones muy importantes, una en el año 2014, la otra en el año 2015. La primera solo sobre la normativa y lo que recomendábamos modificar. La segunda es el estudio del que ya hablamos antes, el estudio concreto de cómo está estructurado esta rama de la industria, y de ahí salieron varias recomendaciones. En ese ínterin, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en virtud de la cual las concesiones ya existentes no podían ser tocadas. Es a lo que me refería antes, las que vencen en el año 2018 y en el 2021.
Entonces, eso quedó, digamos, excluido. Pero en el 2018 y 2021 obviamente sí van a poder ser tocadas, ¿verdad? No, Hasta las que vencen Ajá. en esos años, que son por 20 años, concesiones por 20 años, se sujetan a la legislación anterior. O sea que van a ser 20 años más y Qué barbaridad. con el procedimiento que yo explicaba antes. Para las sucesivas es en donde ya se pueden introducir otros procedimientos. La superintendencia tuvo dos preocupaciones principales. Una, y fueron recomendaciones, una es que se busque el mecanismo, los procedimientos, las reservas de espectro, lo que sea necesario para permitir que con ese nuevo espectro, insisto en eso para no confundirnos con lo actual, se abra espacio para que puedan entrar nuevos agentes económicos, nuevos operadores. Esa es una preocupación que, repito, tampoco es sacada de la manga de la superintendencia, sino que es una recomendación internacionalmente aceptada. Que además están moviendo a aquellas personas que tienen en este momento mini frecuencia, sobre todo en la radiodifusión, ¿verdad? Exacto. Y la otra recomendación, porque nos preocupaba mucho, era precisamente que se estableciesen los mecanismos necesarios para evitar la concentración mayor o la concentración excesiva del espectro radioeléctrico, cosa que no es muy fácil porque el espectro radioeléctrico tiene dos mercados, digamos. El agente económico como tal. Imaginémonos que el grupo TCS va a comprar a otro grupo. Ese es el mercado principal. Al comprar ese otro grupo, se lleva todo lo que ese otro grupo tiene, entre ellos las concesiones, ¿verdad? Ese es el mercado primario, para ser más exacto. Y el mercado secundario es la venta que se puede hacer hoy día del espectro radioeléctrico que se tiene concesionado. La venta o el arrendamiento o el usufructo, porque el espectro, una vez que ha sido concesionado, es un artículo de comercio como cualquier otro. Entonces, nuestra preocupación principal en ese sea, a mí sentido, me concesionan y entonces yo después tengo libertad de vendérselo o de darle al mejor postor. La concesión, Sí, la concesión. el uso, Sí, sí, el uso de los derechos, claro. exactamente, así es. Entonces, la preocupación nuestra era crear los mecanismos suficientes para evitar que se produzca eso. Y esos mecanismos pasaban necesariamente porque cierto tipo de autorización, de concesiones, de autorizaciones, etcétera, pasasen necesariamente por el análisis de competencia, que la única institución que puede hacerla por ley y por experticia es la Superintendencia de Competencia. La misma Sala de lo Constitucional, cuando aclaró su sentencia sobre el punto, dijo, miren, esta sentencia no es óbice para tomar en consideración lo que ha sugerido la Superintendencia de Competencia. Pero yo debo decirlo, nosotros no quedamos satisfechos con la reforma que se hizo, porque justamente estos mecanismos que nos parecen tan importantes quedaron a medio camino. Sí se tocaron, pero poco, sí ¿no? se tocaron. De hecho, CIGET tiene ahora muchas más facultades que las que tenía antes, pero el paso forzoso, digamos, necesario por el análisis de competencia, ese no se ha logrado. Entonces, bueno, estas cosas hay que verlas no porque la persona que está hoy en este cargo o en otro cargo es una persona que se está desempeñando bien o se está desempeñando mal. Hay que verlas institucionalmente, que frente a cualquier funcionario o régimen, las cosas funcionen de manera institucional. Y justamente esa era la siguiente pregunta, y es que cómo mira usted, que está al frente de esta importante instancia, el tema de la competencia en El Salvador. ¿Qué podemos decir ahora? Y si ha habido un cambio de antes a ahora, de cómo funciona. Bueno, sí ha habido un cambio. La misma ley de competencia es un cambio. Solo pensemos o sepamos que el Código de Comercio, todavía vigente, que viene de 1970, autorizaba
los acuerdos entre competidores para sobreprecio o sobreproducción. Es decir, la legislación salvadoreña tenía como legítimas actividades que son anticompetitivas. Entonces eso ha generado una cultura propia de ese tipo de actividad, de esa forma de actuar. Las únicas restricciones que ponía el código era que esos acuerdos no duraran más de 10 años y que no lastimaran derechos constitucionales. Aparece la ley de competencia en el año entra en vigencia en el año 2006 y, entre otras cosas, deroga esas partes del Código de Comercio y dice, esto ya no es posible. Entonces, yo creo que el público puede imaginar perfectamente cómo, si venimos de una tradición histórica, una inercia de ese tipo, realmente hay mucho todavía por hacer. Yo digo sí, hay un cambio, la ley de competencia ya es un cambio, las sanciones que ha establecido la superintendencia han puesto, digamos, las barbas en remojo de mucha gente, los estudios han puesto acá, frente a las cámaras, realidades que antes eran tabú, que antes eran secretos, pero, y eso es parte del trabajo de la superintendencia, de lo que se llama abogacía de la competencia, pero todavía ciertamente hace falta mucho por avanzar. ¿Cuáles son las proyecciones así más inmediatas que ustedes tienen para este año 2017? Hay dos cosas ahí importantísimas. La más importante de todas es las reformas a la ley de competencia que están ya formuladas, elaboradas, ahora en análisis en Casa Presidencial para eventualmente tomar la iniciativa de ley. Sobre eso quiero aprovechar de señalar que estas reformas han sido ampliamente consultadas. Se consultaron en jornadas separadas con gremiales empresariales, con instituciones del Estado, con líderes y medios, líderes de opinión y medios de comunicación y con la academia. De allí, además, por las redes sociales y en la página web de la superintendencia lo mismo, y se obtuvo aproximadamente unos 190 sugerencias, muchas de ellas coincidentes. Se hizo el trabajo, se resumieron, fueron presentadas ya a los mismos que hicieron sugerencias y en términos generales recibimos pues mucho reconocimiento de que efectivamente había sido tomado en cuenta ese esfuerzo. Eso es lo más importante. Pero yo no quiero dejar de destacar la gira SC, que es el nombre del plan o el programa de educación pública que tenemos para este año. La gira SC es un plan de visitas a universidades, colegios, plazas públicas en toda la República, hasta donde desde luego nuestras capacidades lo permiten. Somos una institución que cuenta con 52 personas en total, ¿sí? Una institución muy pequeña. Pero esta gira en torno a un lema. ¿Cuál es ese lema? Mercados justos, oportunidades para todos. Porque queremos justamente llevar la noticia de que los mercados pueden ser justos y que si son justos, abren espacio para toda la población. Claro. Yo quisiera, ojalá que me pueda dar el tiempo. 2 minutos nos quedan. Bueno, para decir lo siguiente, la ley de competencia no puede y no debe ser vista como una restricción a la actividad empresarial. Al contrario, la ley de competencia es para garantizar que la libertad empresarial en su dimensión específica de la competencia en el mercado se pueda desarrollar sin ningún tipo de restricciones. Y yo en esto lo comparo con el Código Penal. El Código Penal se ve a primera vista como restricciones, conductas restrictivas y cárcel. Pero en realidad el Código Penal hace eso para garantizar la libertad de la sociedad, la seguridad de los individuos, de su patrimonio, de su integridad física. Esa misma ambivalencia, digamos, o esa
dos maneras de enfocar la ley de competencia existen y obviamente hay que verla como un beneficio para la libertad de empresa. Bonito el lema, mercados justos, oportunidades para todos y todas. Ahí tendremos oportunidad de mostrarles a los personajes del teatrino de títeres, que son don Justo Mercado, casado con doña Libertad de Mercado, que tienen una sobrina que se llama Soy la Ciudadanía. ¡Ah, qué bonito! Y aparecen además otros dos personajes que son un par de sastres, que de pronto se encuentran con que van a un almacén y el precio de la tela les ha subido a tanto, y van a otro almacén y encuentran ese mismo precio y se dan cuenta de que en todas las ventas de telas el mismo precio. Entonces van, platican con doña Libertad, esta llama a su sobrina que estudia en la universidad, que conoce la ley de competencia y le dice, mire, aquí lo que hay es un acuerdo entre competidores, vayan a la superintendencia de competencia. Esa es la pequeña historieta que está ahí. Qué bonito, interesante. Poco sabemos la ciudadanía en general, los beneficios que puede traer esta competencia, porque al final la competencia siempre, si no es para destruir al otro, es sana. Entonces, en este caso, pues regular también el mercado debe ser sano para que haya oportunidad. Mi mamá decía, el sol sale para todos. Si usted lo hace bien, también lo tiene él, todos lo tenemos. Claro. Gracias por venir. Y gracias por invitarnos, realmente. Bueno, a ustedes esperamos que les haya quedado ahí la cosquillita de meterse a la página de la Superintendencia de Competencias, conocer un poquito más de esto, porque bien que nos hace a la ciudadanía aprender y... Desde cualquier dispositivo, solo buscan la APP que se llama SC. Ajá. Y ahí pueden acceder a todos los estudios, a todos los casos que tenemos en sede judicial actualmente. Muy bien. Bueno, pues gracias por su sintonía. Recuerden que esta entrevista mañana a las 7 de la mañana en retransmisión, por si usted llegó tarde para sintonizarla. Y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista. Gracias.